Bueno, vamos a conversar de inmediato con John Magdaleno, politólogo, quien nos ha visitado en otras oportunidades y hemos compartido una serie de inquietudes sobre el momento que vive el país. Gracias, John, por estar con nosotros. Bueno, A la orden, Carlos. ¿por dónde empezar se plantea uno, ¿no? En una situación donde hacemos de la dinámica política, económica y social parte de nuestra vida cotidiana y sin saber con claridad hacia dónde vamos. La crisis económica se profundiza, sin embargo el gobierno está recién en reuniones con China procurando, digamos, alicientes financieros para poder desarrollar una propuesta. La parte social es terrible, la migración y el impacto internacional que tiene la migración se ve. O sea, pero el país no se mueve, uno siente que todo sigue igual. ¿Qué piensas? ¿Qué percepción tienes? Bueno, que para ser crudo de entrada, ¿sí? El framing de tu pregunta no conduce a otro lugar, desde luego. Porque es que estamos así como que bueno. Y yo estoy de acuerdo con ese framing, es decir, la situación del país es delicada. Vamos, cada vez el deterioro es más notorio y se palpa cotidianamente. Yo no veo, Carlos, para ser franco, y perdón que sea tan duro, sobre todo hasta ahora de la mañana, pero yo no veo en el cortísimo plazo la posibilidad real de un cambio político significativo. ¿Por qué? Por el nivel de fragmentación de la oposición, porque es muy complicado en las actuales circunstancias en las que todavía perduran actores acusándose mutuamente o descalificándose mutuamente, convenir siquiera en unos arreglos mínimos, vamos a decir, ni siquiera en una estrategia conjunta, sino en unos arreglos mínimos, porque veo discrepancias en la comunidad internacional acerca de qué hacer con Venezuela. Por un lado usted ve las declaraciones del secretario general de la OEA, Almagro, y por otro lado ve la respuesta del Grupo de Lima. Entonces se ve claramente que ahí no hay unos acuerdos. Se ve por un lado el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos y el talante de las sanciones, y se ven los límites a los que está sometida la Unión Europea respecto de las sanciones que está dispuesta a implementar. Se reinserta, ya que lo mencionabas, el tema ha sido variable, ondulante, va y viene. El tema de eso de una intervención, llamémosla militar, por vía de la crisis humanitaria, etcétera, etcétera, lo que decías de Almagro, la respuesta del Grupo de Lima, como también lo acotabas, y también respuestas de algunos otros factores, es decir, que no parece ser esa una vía, ni parece ser la salida más clara en ese sentido. Es como una advertencia, es como una especie de halo, de sombra de amenazas, pero eso no tiene elementos objetivos para que pueda ejecutarse, ¿no? Da la impresión. Hasta donde yo entiendo, Carlos, yo no manejo, digamos, gran información de lo que el Departamento de Estado y otras Sí, no lo maneja de una instancias. forma muy general, por lo que va apareciendo. Sí, digamos, yo no tengo mayor información, pero por lo que yo puedo leer y observar, la intervención militar no parece ser la prioridad ni siquiera del gobierno de los Estados Unidos. Quizá se esté evaluando en la comunidad internacional una modalidad distinta de intervención, pero no necesariamente la militar. Lo que sí pudieran son, tal vez, y hay elementos de antecedentes históricos, situaciones de conflicto con países vecinos, generarse en el marco de la crisis interna que tenga una nación, conflictos colaterales con países que tengan al lado. Por ejemplo, se ha dado mucho de generarse una confrontación circunstancial o coyuntural con Colombia, por ejemplo, pero eso, no sé, de eso se ha hablado también. Sí, pero claro está que, por cierto, Colombia siempre ha sido una hipótesis de conflicto de la Fuerza Armada, la vieja y la nueva. Pero claro está, Colombia pisaría el peine, vamos a llamarle así. Vamos a suponer que el gobierno venezolano monte una representación de conato, de conflicto bélico, entre otras cosas, para ¿a quién beneficia eso? ¿Con cuál sería la respuesta del gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia pisaría tan fácilmente el peine. Es decir, no veo claridad en esto. No veo claridad en esto. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, John, y continuamos la conversación con John Magdaleno, politólogo. Seguimos conversando con John Magdaleno sobre estos temas que teníamos y que abordamos en el segmento anterior, John. Pero de todas formas, lo que se observa es que la presión internacional sigue, ¿no? Sí. De cualquier forma, a través no solo del discurso o lo que haya dicho de controversial Almagro, sino también las decisiones que pueda tomar próximamente adicionales la Unión Europea, que lo asomó recientemente, lo que puedan hacer los países latinoamericanos. Eso es lo único que se ve, esa presión internacional. Sí, esto es lo que los internacionalistas llaman como diplomacia coercitiva. Es decir,
implementan crecientes dosis de presión de forma tal que, por un lado, se evita la intervención propiamente militar, es decir, que la diplomacia coercitiva es incompatible con la idea de una intervención militar. Por eso es que se intenta, por eso es que se agota la vía diplomática, así sea con presión, pero se agota la vía diplomática. Y segundo, bueno, porque a la postre, como ocurre con todos los regímenes autoritarios, si usted no le eleva los costos al régimen en su conjunto, bueno, la probabilidad de que él trance o restituya algunas garantías que ha violado son menores. Pero sobre este tema, yo vengo señalando hace más de 2 años que es cierto, la experiencia internacional indica que mientras más se le eleven los costos al régimen autoritario, tanto mejor. Pero si usted no le brinda incentivos a algunos factores de la coalición dominante, la probabilidad de una fractura de la coalición dominante es baja. Así que para ser lo más pedagógico posible, y no estoy hablando de mi juicio de valor y mi orden de preferencia, sino lo que sugiere la experiencia internacional, para ser lo más pedagógico posible, uno podría resumir las modalidades por las que se producen transiciones a la democracia solo de 2 maneras. O una intervención internacional que, como hemos visto en el pasado, ha tenido connotaciones militares. No, repito, no formulo mi juicio de valor, no es eso lo que deseo, para dejarlo claro. Y en segundo lugar, se tiene que producir una fractura de la coalición dominante. ¿Y Una se de observa dos. alguna? ¿O hay fisuras, Bueno, hay yo diferencias? veo fisuras, contradicciones, disidencias en algunos sectores, facciones que, por ejemplo... Pero no una fractura irreversible, ni mucho menos. Claro, una fractura irreversible es cuando factores de poder dicen hasta aquí te soporto y por tanto hago cosas en la dirección, implemento cursos de acción en la dirección de restituir garantías que ellos mismos incluso han contribuido a violar. Pero hasta que eso no ocurra, digamos, yo no veo el inicio de una transición, porque es que el inicio de una transición en la democracia se da allí, cuando algunos actores con poder real restituyen garantías que han sido violadas. Ahora, el gobierno debe saber sus propias debilidades, incluso este reacomodo en el área económica, que no es la política ni la internacional, aun cuando haya ido al extranjero a solicitar apuntalamiento financiero, el gobierno está apostando a que este reajuste le permita oxigenarse y le permita seguir transitando sin mayores contratiempos, lo cual es un elemento importante de que reconocen que hay una crisis y que la están viviendo, ¿no? Sí, y ahí hay una amenaza real para el régimen político. La amenaza real es no cuentan con financiamiento. Y entre otras cosas, por eso la visita a China, porque se requiere financiamiento externo. Y este es un tema importante, Carlos. ¿Por qué esta es una amenaza real? Porque en la medida en que no exista suficiente financiamiento, no solo no se pueden atender demandas sociales, crecientes en virtud de la gravedad de la crisis, sino tampoco se pueden satisfacer las demandas de los socios de la coalición. Yeah. Es decir, los socios de la coalición empiezan a tener demandas insatisfechas y eso amenaza el respaldo, primero, hacia el régimen y segundo, su perdurabilidad en el tiempo. Así que aquí hay un problema sistémico serio que va a encarar, que está encarando, pero que va a seguir encarando en lo sucesivo el régimen político. Claro, porque tú puedes lograr, bueno, 5.000 millones de dólares, que es la cifra que se maneja, y una firma de una serie de acuerdos para la explotación aún mayor o presencia aún mayor de China en el área petrolera o laurífera. Pero eso no te va a resolver el problema económico nada más, eso es momentáneo, como decíamos, eso es coyuntural. Y además que 5.000 millones de dólares no permiten... Y la deuda que tienes con el exterior y el riesgo del default y todo. Exactamente. Primero que tienes una deuda que ronda los 145.000 millones de dólares. 145.000 millones siendo conservador. Y en segundo término, China no había ofrecido, según el relato oficial, a principios de este año 5.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue el desembolso? ¿Cuál es el desembolso hasta la fecha? No más de 300 millones. Bien, ahora se vuelve a ofrecer 5.000 millones. Hay que ver primero si se cumple. Pero supongamos que se cumple. Eso no le permite al gobierno encarar los principales desafíos que tiene. O sea, aquí estamos en presencia de una cosa muy compleja. Por un lado, la oposición no parece lista para precipitar la transición a la democracia, pero el gobierno tampoco luce cómodo como para lograr la consolidación del régimen. Así que estamos en el medio, digamos, de mucha incertidumbre y complejidad en la que, digamos,
Una situación en la que no se termina de definir el curso de los Claro. acontecimientos. No, definitivamente, ese es el corolario, definitivamente. No se terminan de definir las cosas y la incertidumbre sigue marcando la pauta del desenvolvimiento del país. Me temo que sí. Bueno, John, muchísimas gracias por haber compartido estas A la orden. inquietudes con A la orden. nuestros televidentes, que siempre muy atentos a tus opiniones y tus interpretaciones. Y bueno, hacemos una pausa. Al regreso tenemos arte y espectáculos en Lo Actual.